Posesión. Concepto. De conformidad con el artículo 715 del Código Civil, la posesión es la tenencia de una cosa determinada con el ánimo de señor y dueño, es decir, la suma de la tenencia y creencia de ser dueño de una cosa determinada constituye la posesión. El término proviene del latín potis, poderoso, y cedere, asentarse o permanecer, y debe contener, como se expresó en la definición, dos elementos. Uno es el corpus o detentación material de la cosa y la otra es el animus, o sea, la intención de tenerla para sí como propia. También debemos distinguir la posesión de la posesión precaria o mera tenencia, donde existe corpus pero no animus, en la que el tenedor detenta la cosa materialmente pero reconoce que otra persona es su dueño. El artículo 716 del Código Civil establece que se puede poseer una cosa por varios títulos. Los títulos son un antecedente o causa que genera el derecho para la adquisición, ya sea por compra-venta o donación. Clasificación de la posesión. La posesión se clasifica en posesión regular y posesión irregular. Según el artículo 716, la posesión regular es la que procede de justo título y ha sido adquirida de buena fe. ¿Qué se considera título justo? El Código Civil define como justo título el constitutivo o traslatio de dominio. Se considera constitutivo de dominio la ocupación, la accesión y la prescripción, y traslatios de dominio la venta y la donación entre vivos, etc. Artículo 721. La buena fe es la conciencia de haberse adquirido el dominio de la cosa por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro vicio. La posesión irregular es aquella que carece de uno o más requisitos de la posesión regular. Artículo 723. Artículo 725. La posesión violenta es la que se adquiere por la fuerza. La fuerza puede ser actual o inminente. Por último, existe la posesión violenta y la clandestina. La primera es la que se adquiere por medio de la fuerza y la segunda que se hace de manera oculta a todo el que tiene una cosa reconociendo el dominio ajeno. Artículos 725 y 728. Artículo 729. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor prendario, el secuestre, el usufructuario, el usuario, el que tiene el derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada, secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Artículo 734. Si se ha empezado a poseer a nombre propio, se presume que esta posesión ha continuado hasta el momento en que se alega. Si se ha empezado a poseer a nombre ajeno, se presume igualmente la continuación del mismo orden de cosas. Si alguno prueba haber poseído anteriormente y posee actualmente, se presume la posesión en el tiempo intermedio. De los modos de adquirir y perder la posesión. Artículo 736. Si un individuo toma la posesión de una cosa en lugar o a nombre de otro, de quien es mandatario o representante legal, la posesión del mandante o representado principia en el mismo acto, aun sin su consentimiento. Si el que toma la posesión a nombre de otro no es mandatario ni representante, no poseerá sino en virtud de su conocimiento y aceptación, pero se retrotraerá su posesión al momento en que fue tomada a su nombre. Artículo 740. El poseedor conserva la posesión aunque transfiera la tenencia de la cosa, dándola en arriendo, comodato, prenda, depósito, usufructo o a cualquier otro título no translativo de dominio. Artículo 745. Si el que tiene la cosa en lugar y a nombre de otro, la usurpa dándose por dueño de ella, no se pierde por una parte la posesión, ni se adquiere por otra, a menos que el usurpador enajene a su propio nombre la cosa.
Jurisprudencia Resolución número 34/2014. Antecedentes. En el juicio ordinario que por prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio sigue Rosa Leonor Jara Cobos en contra de Elidia Natalia Guayo Rivadeneira y Galo Edmundo Zavala Jaramillo, por falta de aplicación de las normas de derecho contenidas en los artículos 715, 1697, 1699, 1718, 1740, 2392 y 2398 del Código Civil ecuatoriano. Alega al respecto que no se puede, a priori y de manera subjetiva, y porque está inscrita el acta provisional de traspaso del lote de 6 hectáreas, dentro del cual este lote, materia del presente litigio, da la validez y manifiesta que dicho lote corresponde a la municipalidad del Cantón Morona, cuando en realidad dicho lote es de la propiedad absoluta y legal de los demandados. Arguye además que en el proceso se han probado todos los presupuestos necesarios para que opere la presente opción. Presenta abundantes pruebas instrumentales y testimoniales. Prueba. La actora, con la documentación presentada a la demanda, ha justificado que los demandados son los titulares del dominio del inmueble que debidamente singularizado en la demanda se encuentra en posesión, la que además consta de la inspección judicial efectuada por el juzgado de primer nivel y el informe pericial que le da la cuenta del cultivo del predio. El tiempo de la posesión la ha justificado con las declaraciones testimoniales rendidas por Z. Las excepciones de la demanda se desvirtúan con la acción de reivindicación propuesta en la reconvención que conlleva la aceptación de su titularidad de dominio y la posesión de la demanda. Constan en consecuencia aprobado los presupuestos previstos en el artículo 2410 del Código Civil para que opere la prescripción adquisitiva del dominio a favor de la actora. La prescripción extraordinaria adquisitiva de dominio es efectivamente un modo de adquirir el dominio de los bienes ajenos, pero para que declararse debe probarse no solamente que exista la posesión de quien la alegue, sino que aquella sea necesariamente por más de 15 años y en los términos previstos en el artículo 715 del Código Civil. Por las consideraciones expuestas, este Tribunal de la Sala de lo Civil y Mercantil de la Corte Nacional de Justicia falla a favor de la actora extinguido el derecho de propiedad de Y sobre el inmueble descrito. Conclusión. Se ha tratado punto por punto cada aspecto que involucra la posesión, y como conclusión se presentará un enfoque general. ¿Qué es lo que nos dice el ordenamiento jurídico con respecto a este tema? En el ordenamiento jurídico se entiende por posesión la situación fáctica de tenencia de una cosa o disfrute de la persona como titular de la posesión, permitiéndonos ejercer nuestros derechos dentro de esta. Tengamos en cuenta que el poseedor es aquel que tiene la disposición de la cosa, con independencia de que sea propietario o no, y la situación del poseedor es protegida por el ius honorarium. La posesión, a su vez, requiere o necesita dos elementos para configurarse, y ellos son el corpus, que es la cosa en sí, y el animus domini, que es la intención de comportarse como su dueño, es decir, la posesión requiere la intención y la conducta de un dueño. He ahí donde surge la siguiente interrogante: ¿cómo adquirimos una posesión? Y dentro del derecho romano se podía dar la posesión por medio de un intermediario, es decir, el pater familias podía adquirir a través de los sometidos a su potestad como el filius familias o el esclavo, pero en derecho clásico no se puede adquirir en nombre ajeno. Más tarde, este principio perdió su vigencia al admitirse la adquisición por medio del procurador. En la época justiniana ya se admite la adquisición por medio de persona libre, pero para ello se exige el mandato especial o la ratificación. Y también es importante destacar que los elementos especiales de la posesión son cuando una persona es poseedor de manera pacífica o ininterrumpida durante un periodo de tiempo largo, permitiendo la adquisición de la propiedad del bien, que es lo que se conoce como usucapión. De aquí, los poseedores de posesiones pueden protegerlas y cuidarlas a través de la presencia de interdictos, y estos son tres: el interdicto retenida posesiones, interdicto recuperae posesiones y el interdicto a dispensae posesiones. Estos interdictos son medidas que permiten cuidar y velar por los derechos de cada poseedor y buscan la protección de la posesión. Y como ya se ha mencionado anteriormente, todos los aspectos de sumo valor han sido tratados de manera profunda. Por tal motivo, se considera de mucha importancia que en el estudio de lo que es la posesión y el poseedor, tanto en derecho romano como en la actualidad, nos brinda una visión amplia de lo que respecta al derecho civil.